Muy buenos días a todos. Antes que nada, pues agradecer la presencia de todos ustedes y el que tengan la amabilidad de escuchar lo que tengo que decir en favor de la intervención temprana y el tamiz auditivo en la sordera infantil. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué cosa es el tamiz auditivo? La previa, por favor, señor. Seguramente ustedes han oído hablar de él. Son las pruebas que se hacen objetivas para poder detectar la sordera infantil. Estas pruebas se llaman potenciales auditivos y o de emisiones acústicas. Los potenciales evocados es la respuesta eléctrica que se tiene de la audición una vez que la recibe el oído. Y las autoemisiones acústicas son la respuesta acústica que el propio oído genera como una forma en que nos está diciendo que las células del oído interno están funcionando. Entonces, esto se tiene que realizar idealmente en los primeros días de nacidos, los niños. Y lo tienen que hacer no los especialistas, sino los médicos generales, los médicos pediatras o las enfermeras especializadas. La siguiente, por favor. ¿Por qué tiene que ser universal? ¿Por qué se tiene que tamizar a todo niño que nace? Porque sabemos que un 40% de los niños que nacen sordos no tienen antecedentes de problemas patológicos ni en su familia ni de forma personal, sino que están ligados al factor genético que cada uno de nosotros tenemos. Ustedes aquí tienen un mapa de lo que es el genoma humano. En el genoma humano, cada una de esas rayitas que ustedes están viendo están identificadas como alguna alteración que puede generar sordera asociada a otros padecimientos o que tiene la sordera en sí y que no tiene ningún otro padecimiento. Simplemente un niño nació sordo, ¿por qué? Porque el genoma humano que él es portador así lo decidió. Entonces, el 50% de la sordera congénita es genética. Y de ahí, el 70% de ese 50% son no sindrómicas, es decir, no están asociadas a ningún otro padecimiento. Por eso es importante hacerlo en todo el recién nacido, porque habrá recién nacidos que nazcan hermosos, sanos, y que nosotros nos alegramos mucho de su nacimiento, pero que es profundamente sordo y solamente así nos vamos a dar cuenta. La siguiente, por favor. ¿Cómo se hace un tamiz auditivo? Bien, me va usted a ir dando sucesivamente conforme yo le diga, por favor. Tenemos a los neonatos que no tienen riesgo, los que les hablaba yo que son los genéticos. Entonces, se hace las autoemisiones acústicas en un primero y en un segundo intento. Si en el primero no sale bien, entonces se hace un segundo intento. La siguiente, por favor. Después, si pasa, ese niño pasó el tamiz, entonces se va a su casa de alta con las recomendaciones de la vigilancia de lo que tiene que ser el desarrollo normal de audición y lenguaje de un niño. La siguiente, por favor. Si no pasa, entonces se hacen ya las pruebas de confirmación diagnóstica, que son los potenciales auditivos de tallo cerebral, en donde ya nosotros podemos decidir qué tan sordo es ese niño o si la sordera con la que él nació es superficial, media o profunda. Esto todavía lo podemos hacer en el primero y segundo nivel de atención. La siguiente, por favor. Si pasa ese niño, se va de alta también con información al desarrollo, pero ya en el tercer nivel de atención, es decir, ya llega con el médico especialista. La siguiente. Ahora, si no pasara, entonces se tiene que hacer la confirmación diagnóstica con otro elemento más de la neurofisiología otológica, que son los potenciales auditivos de estado estable, para poder decidir frecuencia por frecuencia cuáles son las que escucha mejor o las que escucha menos. Y entonces de esta manera tener en un recién nacido o en un niño muy pequeño, menor de 4 meses, prácticamente una condición audiológica que nos permita seleccionar adecuadamente la amplificación que necesita. La siguiente, por favor.
Si pasa ese niño después de esta confirmación, también es la misma situación. La siguiente, pero tenemos el niño que ahí ya no pasó. Entonces ya se queda en el tercer nivel, se hace una revaloración de 2 a 4 meses, ya se hace el diagnóstico audiológico definitivo y entonces ahí decidimos qué es lo que necesita. Amplificación acústica con los auxiliares convencionales o implantación coclear después de algunos meses de haberlo estado observando. No implantamos de primera intención a un recién nacido o a un niño menor de 1 año. Tenemos como límite 1 año de edad, después de 1 año de haberlo estado observando. Si no sucediera así, entonces el niño llega con una detección tardía y tenemos que esperar ese año para poderlo implantar. Entonces, esto nos da a nosotros el tamiz auditivo de poder intervenir a los niños antes de los 4 meses. Y ya una vez de esa intervención, llegan a la implantación si fuera necesario al año de edad y son niños que van a tener un desempeño maravilloso. La siguiente, por favor. Ahora, están los neonatos de alto riesgo, los que sí tienen factores de riesgo para generar sordera. A esos niños se les hace el tamiz, evidentemente, pero ya de ahí, la siguiente, pasan directamente hacia la revaloración en el diagnóstico audiológico. ¿Me da la siguiente diapositiva, por favor? La siguiente. Gracias. ¿Qué significa tener alteraciones auditivas? Bueno, aquí hay personas que lo han vivido y que saben de qué se trata. El ser sordo significa estar desconectado de la sociedad y de la familia. Está el que no reciban la información del mundo que vive alrededor de ellos y que están sumidos en esa situación de no poderse conectar a través del oído, que es la audición, una de las cualidades más grandes que nosotros tenemos y que es una discapacidad que no se ve, que no se nota, pero que ahí está y que la vive solamente el que la tiene. Pierde sus características humanas por excelencia, que son la capacidad de comunicación oral y el aprendizaje. Entonces, si esos niños no son atendidos de una forma o de otra, pierden esa capacidad y tienen muchos problemas de deficiencia y caen en la discapacidad. La siguiente, por favor. Ahora, vamos a entender de qué se trata la discapacidad auditiva. Nosotros tenemos en este gráfico los grados de pérdida auditiva que se tienen. Hay pérdidas auditivas que están por abajo de lo que nosotros consideramos como umbral de audición normal, que son 20 decibeles. Si están entre 20 y 40 es una pérdida superficial, en donde el paciente puede estar escuchando muchas cosas e inclusive el lenguaje si se le habla claramente y de frente. Ellos todavía no están en la situación de la discapacidad. Ya en la pérdida moderada, ya tiene ciertas dificultades una persona que tiene una pérdida auditiva. Ya necesita de apoyos o necesita que le hablen de frente para que pueda escuchar. Pero en la pérdida severa y en la pérdida profunda, el paciente no tiene la capacidad de poder escuchar el lenguaje oral y entonces no desarrolla lenguaje. Ese es el blanco, esos son los pacientes blancos que el tamiz auditivo está teniendo para poder intervenir. La siguiente. ¿Qué tan importante es la sordera? ¿Cuántos sordos nacen? Ustedes a lo mejor no tienen esa información, ya el diputado lo decía. Más o menos 2.5 de cada 1000 nacimientos tienen alteraciones auditivas al nacer, ¿ok? 3 de cada 1000, creo que les estoy tapando, ¿verdad? Discúlpenme, a lo mejor aquí estoy mejor situada. 3 de cada 1000 van a desarrollar pérdidas auditivas que pueden ser superadas, que pueden ser resueltas, ya sea quirúrgicamente o mediante la amplificación. 2 de cada 1000 tienen sordera bilateral y el 50% de ellos, el 30% de ellas, como les decía yo, es de origen genético, ¿ok? Y hay una población menor de una patología que se llama neuropatía auditiva, que es difícil de resolver, pero que también la podemos resolver si nosotros la detectamos a tiempo
y que tiene características muy diferentes a la sordera sensorial que siempre hemos visto. Ahora, 1 de cada 50 niños son niños con alto riesgo, que padece o que va a desarrollar posteriormente al nacimiento alteraciones auditivas. Entonces, la tarea de la detección de la sordera no termina al nacimiento, sino que también tenemos la obligación de estar siguiendo a esos niños que tienen antecedentes patológicos para saber si no va a desarrollar una sordera posterior. Entonces, en un análisis que se hizo del 2015, tuvimos 2.2 millones de niños nacidos vivos en este país. Eso quiere decir que, de acuerdo a esta estadística, nacen entre 4 y 6,000 niños con alteraciones auditivas. Entonces, así de importante es la incidencia de la sordera en este país y a nivel mundial, no nada más aquí. La siguiente. Si ustedes comparan la epidemiología de la sordera, de la pérdida auditiva, con lo que detecta el tamiz metabólico, estos son los padecimientos del tamiz metabólico, aquí los tienen ustedes. Fíjense cómo todos están en un índice por abajo del 1%. Aquí tenemos 2.5. Es mucho más importante la sordera que las alteraciones metabólicas que detecta el tamiz metabólico. El tamiz auditivo tiene que ser absolutamente indispensable. La siguiente, por favor. ¿Por qué se tiene que hacer la intervención temprana? Porque si nosotros tenemos a un niño con sordera profunda, tiene un periodo crítico de intervención. Esto quiere decir que su cerebro, sus capacidades, tienen un límite para que nosotros podamos moldearlos, para que nosotros podamos definitivamente vencer la discapacidad auditiva al 100%. La siguiente, por favor. Si nosotros intervenimos antes de los 12 y los 18 meses, todavía estamos en el periodo crítico, pero si dejamos que pase más tiempo, cada vez la deprivación, conforme va pasando el tiempo, esa forma de poder moldear el cerebro, de poder hacer que el niño realmente modifique su condición, se pierde totalmente. De ahí la intervención temprana tan importante, que es lo que llamamos TANIT, tamiz auditivo e intervención temprana en el neonato. La siguiente. Vamos ahora a justificarla. Hay una justificación funcional. En primer lugar, nosotros vamos a crear seres humanos productivos. No quiere decir que una persona que tiene alteraciones auditivas y que no fue rehabilitada no sea productivo. Sí lo son, pero necesitan de apoyos adicionales para poder salir adelante en la vida. Y esos apoyos adicionales son los que un niño con una intervención temprana no los va a necesitar y que va a poder acceder al mundo oyente en toda su gama. No va a tener ninguna limitación. Va a poder ser un músico, va a poder ser un profesional, va a poderse comunicar con todo el mundo y va a poder tener el mundo abierto para él como tienen el derecho de hacerlo todos los niños. La siguiente, por favor. La justificación legal. Legalmente esto empezó a darse a nivel mundial desde 1995, en donde la Asamblea Mundial de la Salud adoptó en un anexo que la discapacidad auditiva se establecía en un programa de la OMS para sus Estados miembros y entonces crea un mandato global. Eso fue en 95. Ya en 2000 se llevaba a cabo el tamiz auditivo a nivel internacional, a nivel global, en algunos países, en los países del primer mundo, y tenían una cobertura del 90% de todos los nacimientos, que ese debe de ser la meta que debemos de tener nosotros aquí en el país. Ahorita les voy a hablar de qué está pasando en este país en este momento. Deberíamos de cubrir mínimo el 80% de los nacimientos con el tamiz, mínimo, para que esto realmente valga la pena, ¿sí? En 2004, en Brasil y Colombia fueron los primeros en hacer el tamiz auditivo y en empezar a tener la intervención temprana tanto con amplificación acústica como con los implantes cocleares. La siguiente, por favor. Entonces,
En 1999 empezó a hablarse de la inclusión de los niños sordos en las escuelas y en las guarderías, incluyendo aquellos que tenían sorderas superficiales o sorderas profundas, severas. Y la norma oficial mexicana en 2010 para la detección de hipoacusia en el nacimiento se da, se emite, se aprueba, y ahí tienen ustedes todas las claves con las que se hizo y en donde también está relacionada la intervención temprana con las prótesis auditivas y con el apoyo económico. Esto fue legislado y aprobado. La siguiente. ¿Cuáles son los objetivos de la norma? Asegurar que todos los niños de 0 a 3 meses de edad tengan ya un diagnóstico establecido. Garantizar el que tengan el apoyo necesario para poder resolver la pérdida auditiva. No nada más les vamos a repartir diplomas de sordos, sino que vamos también a darles lo necesario para que ellos puedan superar esta discapacidad. Y asegurar adicionalmente la habilitación o rehabilitación para que ellos puedan tener lenguaje oral. La siguiente. Entonces, de 2007 a 2012 se hicieron los lineamientos para la operación del programa de tamiz auditivo neonatal el TANIT en la Subsecretaría de Promoción a la Salud y asociado al Seguro Médico Popular Siglo XXI. Hasta ahí todo iba muy bien. Y realmente se equipó a todo el país para que se hiciera el tamiz auditivo, pero a partir de este sexenio el tamiz quedó acéfalo. La Secretaría de Salud no tomó cartas en el asunto, dejó de tener la información de qué estaba pasando, de dónde estaban los 4 o 6 mil niños sordos que deberíamos de tener perfectamente identificados e intervenidos, y hasta apenas el año pasado fue que entonces se le dio a la Dirección de Equidad de Género la indicación de que se hiciera cargo del tamiz auditivo, y hasta la fecha esa dirección está en una situación de diagnóstico, de un diagnóstico situacional. Están viendo a ver cuántos equipos hay, quién lo está haciendo, si realmente lo pueden hacer, si no lo pueden hacer, cuando esto debería de estar perfectamente fluyendo y no está sucediendo esto. La siguiente. Ahora, en cuanto a los centros de implantación coclear, porque una vez que los niños se intervienen acústicamente, si vemos que no es suficiente los auxiliares auditivos convencionales para que ellos oigan, porque en la sordera profunda se tienen pérdidas mayores de 90, 100 decibeles, en donde los auxiliares auditivos solamente rescatan un 50%. Los implantes cocleares rescatan el 100% de la audición, por eso es por lo que el implante coclear se hace indispensable para muchos de ellos. Entonces, se crearon los centros de implantación coclear acreditados por el Seguro Popular Siglo XXI. Y de ellos, pues los primeros fueron los que se hicieron a nivel federal en la Ciudad de México, en donde están varios de los institutos de salud que tienen ustedes ahí en este recuadro. Y después empezaron a crear los centros de implantación coclear en los estados. Actualmente tenemos 18 centros de implantación coclear y en este año se incluyeron a los estados de México, Nayarit y Sinaloa. Entonces, el Seguro Popular tiene en este momento ese programa, da los recursos tanto para la intervención temprana con amplificación acústica o con implante coclear, pero se queda muy por abajo de los costos reales que en este momento están teniendo gracias al incremento que el dólar ha tenido. Entonces, también ahí estamos en una situación muy crítica. La siguiente. Vamos a hacer ahora, analizar los análisis de costo-beneficio que se tienen a nivel mundial y a nivel nacional. En 2001, la Universidad de Washington hizo un análisis sobre los costos de educación. Un niño normoyente
cuesta $9,000, un niño que oye bien, de jardín de niños a primaria. Un sordo en una escolaridad normal cuesta $44,000, pero un sordo no habilitado, discapacitado, que necesita apoyo de lenguaje de señas, que necesita un apoyo extracurricular, cuesta $429,000 cada niño, ¿ok? Bueno, en 2011 en Australia se hizo también un análisis con una proyección de 20 a 50 años, no era tan poquito tiempo, ¿sí? Entonces, los intervenidos pues adquirían una competencia lingüística igual a la de sus pares oyentes, no necesitaban el apoyo extracurricular, podían desempeñarse perfectamente bien, y entonces, durante 21 años, la habilitación en Australia cuesta $203,307 australianos. El 90% de este dinero es invertido en los 5 primeros años de vida. Después ya no tienen que invertir en ellos. En un cálculo conservador se calculó que estos beneficiados iban a devolver al país lo que se había invertido en ellos simplemente con ser productivos y pagar sus impuestos. Nosotros en este país escribimos y se publicó en 2014, a finales de 2014, desde el seno de la Academia Nacional de Medicina, el libro de tamiz auditivo neonatal e intervención temprana, que se publicó en donde estamos haciendo también un análisis de la postura de esto en las páginas 73 a 76. El autor es el doctor Pedro Berruecos, que en paz descanse, amigo nuestro, audiólogo también, y una servidora que colaboró en esa publicación. Es una publicación muy importante, creo que todos ustedes la deberían de tener, y si ustedes están interesados, con muchísimo gusto la comparto con ustedes porque está digitalizada, para que tengan todos estos datos y puedan enterarse exactamente de qué pasa. La siguiente, por favor. Pero también hay costos en cuanto a la calidad de vida. No es nada más el costo económico que representa la inversión en un sordo, sino que hay costos por identidad cultural. Ahorita la diputada estaba hablando acerca de las intervenciones que debe de ella de hacer para que sean incluidas las personas que tienen discapacidad auditiva. Esto es real, pero se tiene que hacer un esfuerzo especial por ellos y no debemos de olvidarlos. Y no es que nosotros estemos en contra de la comunidad silente. Una persona que nace sorda tiene también el derecho de elegir el camino que quiera. Habrá algunos que decidan comunicarse a través del lenguaje de señas y habrá otros que quieran escuchar. Entonces es respetable, pero debemos de ser inclusivos con todos. ¿De acuerdo? Bien. Pero también un niño que nace sordo incide en la economía de los padres y de la familia. ¿Por qué? Pues porque los padres tienen que invertir mucho dinero y tiempo en él, que les resta también su situación de productividad. Y no digamos los psicosociales, en donde sabemos que un niño que nace en una familia sorda, en donde el matrimonio no tiene bases muy sólidas como pareja, terminan en rupturas, terminan en divorcios, terminan en situaciones muy difíciles de poder afrontar para ellos. ¿Qué pasa en nuestro país? Pues nunca lo hemos analizado, esa es la verdad. Entonces eso también es trágico. La siguiente, por favor. Vamos ahora a hacer un análisis más o menos de cuánto nos cuesta una persona que no está oralizada, a la que no se venció su discapacidad, que se tiene que comunicar por lenguaje de señas. Bueno, ellos necesitan educación especial en primaria y secundaria, no pueden estar en una escuela de oyentes. Necesitan un intérprete siempre en las escuelas de educación superior con ellos, un intérprete personal en muchas ocasiones, que nosotros les llamamos es la sombra que acompaña al estudiante, ¿no? Bien, un intérprete en su interrelación social y laboral. Va a tener un apoyo económico vitalicio por invalidez porque están en su derecho. O sea, nosotros tenemos que apoyarlos, no los podemos olvidar. Y todos estos costos pues están repercutiendo sobre todo los que pagamos los impuestos para ellos. La siguiente, por favor.
No nos estamos quejando, ¿eh? Estamos conscientes de que ustedes lo necesitan y no nos duele pagarlo, pero esto podría cambiar el índice de las necesidades. Si nosotros habilitamos, intervenimos y rehabilitamos a un niño sordo solamente con amplificación auditiva, que nos lleva entre 7 y 10 años que ellos adquieran lenguaje oral, nos va a costar, ustedes aquí tienen el análisis, $500,000 oralizarlo. Bien, ahora, si este niño brinca a la situación de la necesidad de una implantación coclear, deme la siguiente, por favor. El costo es solamente de $20,000 más. ¿Por qué? Porque se reduce el tiempo tan importante que nosotros tenemos para su habilitación. Un niño implantado en 3 o 4 años máximo ya está oralizado. En cambio, un niño con auxiliares auditivos trata de 7 a 8 años o 9 años a veces el poder adquirir lenguaje oral. Entonces, en realidad, nosotros no tenemos tanta diferencia entre una y otra intervención. ¿Por qué estoy poniendo estos asteriscos en color rojo? Porque recientemente teníamos una crisis muy importante con todos los niños que ya se habían implantado, porque desde 1999 que abrimos en 3 instituciones el programa institucional de implantación coclear a través del Seguro Popular, se han implantado muchísimos niños. Tenemos mínimo 700 niños implantados de 99 a la fecha en el país. El 30% de ellos no estaba utilizando su procesador. ¿Por qué? Pues porque se había descompuesto y ya no estaba en garantía. Porque tenían que hacer el upgrade del procesador, porque pues como cualquier instrumento electroacústico se dañan y se tiene que comprar otro. Y los padres no están en esa posibilidad. El día 9 de septiembre, el secretario de Salud amablemente dio la indicación de que el Seguro Popular se hiciera cargo de este gasto. Entonces, bueno, pues esta es una de tantas de los logros que hemos conseguido gracias a la intervención de esta inquietud que estamos teniendo. La siguiente, por favor. Ahora, si esto fuera financiado por un programa institucional, vamos a suponer que este niño supera la invalidez, se oraliza, se convierte en un adulto productivo, trabaja. ¿Qué pasa? Si él está generando 6 salarios mínimos y modestamente el ISR es de un 20%, él va a estar dándole al país 13,150 pesos por año. Esto quiere decir, perdón, que en 15 años de trabajar ya lo pagó. Entonces, si en 15 años este niño ya pagó la inversión que se hizo, ¿no vale la pena ayudarlo? ¿No vale la pena hacer la inversión? Porque es una inversión a largo plazo que estamos haciendo en beneficio de todos en este país. La siguiente, por favor. No quiero que me consideren con esta diapositiva el que estoy criticando o el que tampoco estoy de acuerdo en estos apoyos. Pero hay otros apoyos de impacto a la salud que reciben apoyo gubernamental, que son los trasplantes. Gracias. Los trasplantes renales, cardíacos o hepáticos, ustedes saben que pues le salvan la vida a una persona y que hay muchas personas que dependen de eso para poder vivir. ¿Pero qué significa estar trasplantado? Significa que el resto del tiempo que ellos permanezcan vivos, tenemos que estar pagando el costo de que no rechacen el órgano que se les trasplantó a través de la terapia de inmunosupresión, y eso cuesta 235,000 pesos anuales para cada paciente, el resto de su vida. Entonces, no es nada más lo que costó ponerle el trasplante, sino el medicamento que tiene que tomar para poder sobrevivir con el órgano.
Vamos a hablar de aquellos pacientes que tienen leucemia y linfoma. Ellos, a través de las sesiones de quimioterapia, pueden curarse, o del trasplante de médula ósea, que también es mucho más caro, vean lo que cuesta ahí. Sin embargo, estos pacientes, a pesar de este gasto, tienen un 40% de incidencia de la patología y se pueden morir, igual que los otros, ¿sí? Y los pacientes con SIDA. Los pacientes con síndrome de VIH, el tratamiento de rescate cuesta 360,000 pesos anuales de forma vitalicia. Y también ellos tienen una incidencia de cáncer o de que no se resuelve a la patología de 20 a 1. Entonces, todos ellos sí reciben el apoyo y no tienen expectativa de vida como para que puedan reponer al país lo que se está invirtiendo en ellos. Los sordos sí. Los sordos son realmente una garantía social para nosotros, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, sabemos que nuestro país está en los últimos lugares de la productividad de la OCDE. Si invertimos en ellos para vencer la discapacidad auditiva, este índice de productividad obligadamente va a mejorar, va a tener un incremento en la inversión extranjera directa con un efecto multiplicador para la economía. ¿Están de acuerdo? Espero que este argumento realmente sea la base de todos ustedes para que nos ayuden a que esto no desaparezca. La siguiente, por favor. Ahora, estos son la información que nosotros tenemos de cómo se implementó la ley y cómo se está haciendo cumplir. Del último sexenio no tenemos noticia de qué ha pasado de los 4 a 6,000 sordos que han nacido año con año, hasta ahorita. No podemos dejar que esto muera. Se invirtieron 90 millones de pesos en comprar los equipos para todo el país para hacer el tamiz auditivo. Algunos de ellos sí se utilizan. Sería yo muy injusta si les dijera que los tienen ahí guardados y los olvidaron. No, hay mucha gente que tomó conciencia y que está haciendo lo que le toca y que lo hace por conciencia, pero no hay un centro de acopio que reciba la información. Y eso es gravísimo. Entonces, eso es lo que tenemos que volver a revivir en este país, que las entidades federativas, cada una de ellas, tome conciencia de a dónde llegaron esos equipos, quién los está utilizando y si la persona que tomó la capacitación en el Hospital Infantil de México, donde yo estuve, y el doctor Berruecos en el Hospital General, y que preparamos a 900 personas, ¿en dónde están? A lo mejor ya no están, a lo mejor ya se fueron, ya se jubilaron. Bueno, pues hay que prepararlos nuevamente. Y los equipos no se tienen que renovar. Los equipos pueden durar entre 20 y 25 años funcionando. Simplemente se tienen que calibrar y volverlos a echar a funcionar. No está tan difícil, la verdad. Sí se tiene que hacer el esfuerzo y tiene que haber alguien que lo supervise, pero no es imposible de hacerlo porque ya el primer esfuerzo ya se realizó. La siguiente. Entonces, algo que está pendiente, muy pendiente y que me tiene muy preocupada, es que, el sector salud ya tomó conciencia, ya está haciendo lo que tiene que hacer, ya tiene la indicación a través del Seguro Popular, pero ¿por qué el Seguro Social y por qué el ISSSTE no está dando los apoyos para el tratamiento de la sordera? ¿Por qué no pagan un implante coclear el Seguro Social? ¿Por qué los pacientes tienen que acceder al Seguro Popular para poderlo tener? Si ahorita ya, por ejemplo, Petróleos Mexicanos y el Servicio Médico Naval y el Servicio Militar ya los incluyó, entonces también tenemos que luchar para que se firmen los convenios con el Seguro Social y con el ISSSTE para que los pacientes que nazcan en el seno de esas instituciones también sean atendidos e intervenidos. ¿Ok? La siguiente. Ahora, el tamiz auditivo neonatal y la intervención temprana no puede ser algo aislado, no es una prueba que se hace, pasa, no pasa, le doy o no le doy. Es una política de Estado. Esto tiene que hacerse a nivel nacional, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los niños que nacen en este país tienen el derecho
de conocer cuál es su estado de salud al nacer, reciban o no reciban el apoyo de la intervención temprana. Si un padre de familia no conoce el estado de salud de su hijito, no va a poder hacer mayor cosa. Pero si toma conciencia desde que nace que su niño es sordo, las cosas cambian de manera exponencial para el futuro de esa criatura. La siguiente. Ahora, ¿cómo se hace en el centro de acopio el índice de calidad? ¿De qué manera se tiene que hacer? Tenemos que saber cuál es el porcentaje de los que detectamos, cuántos aprobaron, cuántos se fueron de alta, ¿sí? Tenemos que saber cuántos fueron antes de un mes de vida que se hicieron, cuántos de ellos fueron falsos positivos, porque a veces pues la prueba sale positiva, pero resulta que el niño no es sordo ya a la hora de la confirmación diagnóstica, afortunadamente, ¿no? Y les damos la buena noticia a los padres de que no se preocupe, salió mal el tamiz, pero el diagnóstico no es confirmatorio, ¿ok? También tenemos que saber cuántos desertaron, cuántos fracasaron y cuántos decidieron seguir el camino del lenguaje de señas y de la comunidad silente. También es importante que lo sepamos, ¿no? Para saber entonces esa población de qué manera la vamos a ayudar y de qué manera la vamos a apoyar y a sacar adelante, ¿de acuerdo? ¿Y cuántos? Hay muchos padres que no aceptan el tamiz, así como por ejemplo los testigos de Jehová que no permiten que se les pongan transfusiones sanguíneas, pues habrá muchos que no quieran que se les haga el tamiz a sus niños, ¿no? Entonces también tenemos que saber cuántos son y ubicar entonces a los detectados para la intervención temprana. Esos son los índices de calidad que deben de tener los centros de acopio y que no se tienen. Entonces, señores, voy a terminar con algo que les pinta de cuerpo entero lo que está sucediendo. La siguiente, por favor. Están dos hormiguitas platicando acerca del tamiz auditivo, así como estamos ustedes y yo en este momento. Entonces, esta hormiguita está instruyendo al otro y le dice, mira, tú tienes que hacer este camino, me da la siguiente, por favor, que es el tamiz auditivo, la siguiente. Entonces, vas a hacer esto y esto y esto, y la otra le dice, qué bueno, esto es un milagro, porque vamos a resolver entonces la discapacidad auditiva. La siguiente le dice, sí, pero ¿sabes qué? Hay un poquito de detalles justo aquí. ¿Cuáles son? La siguiente, el diagnóstico confirmatorio, la intervención temprana, el seguimiento médico, el manejo de datos y los programas de evaluación. Todo eso se tiene que hacer, señores, y no se hace. Eso es lo que tenemos que hacer. Muchas gracias. Si alguien tiene preguntas y alguien quiere preguntarle a la doctora, de verdad. ¿Nada? Pues muchísimas gracias. Diputada, si gusta pasar a entregarle un reconocimiento a la doctora Marta Rosete, es importantísimo y agradecemos mucho. Gracias. Muchas gracias, doctora. Yo solamente agradecerle por parte del Congreso del Estado de Nuevo León y por parte del diputado Waldo el que nos haya hecho partícipes en esta conferencia. La verdad, quedó todo muy claro de mucho que hay que hacer. Yo sí le pediría que si nos puede dejar la presentación para nosotros estarla difundiendo o algunos puntos clave, como ahorita lo mencionaba a usted ahorita, sobre la importancia del conocimiento para aquellas mamás que están próximas a tener a sus bebés, para los doctores, para ver dónde quedaron esos 900 doctores que ustedes capacitaron, dónde están, en este caso de los de Nuevo León, dónde está del resto con los cambios de gobierno y demás, a darnos nosotros a la tarea de saber precisamente qué nos hace falta para volver a tenerlos o si se tienen que capacitar o el equipo también que hay que, como lo mencionaba usted, calibrarlo, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, doctora, y pues hago entrega del reconocimiento. Gracias a todos. Gracias. Gracias por escuchar y gracias por estar aquí y gracias por tomar conciencia junto con nosotros. Gracias, doctora. Gracias. No, pues muchas